mercadotecnia, empresas, publicidad, medios de comunicación, invitados, marcas, sociedad, consumidores, clientes, innovación, espacio de expresión, ideas, experiencias, estrategias, empresarios, posicionamiento, habilidades, conocer día a día. Marcas y medios al aire, segunda temporada en TV. Conduce Ariadna. Este programa marcas, empresas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias en dónde se encuentran. ¿De qué trata el programa? De invitar a diferentes representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas. De comunicación. Lo importante es el día a día, la labor de cada uno de los. Para escuchar programas pasados, YouTube, Marcas y Medios al Aire, Facebook, Marcas y Medios al Aire, o visita página de la Universidad de la. Hola, bienvenidos al programa Marcas y Medios al Aire. Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Ariadne Salomón y nos encontramos en nuestra sede, la Universidad de la Comunicación, ubicada en la calle Zacatecas 120, Colonia Roma. Y me da muchísimo gusto presentarles, presentamos primero a nuestro coconductor, él es Fernando Zurutuza. Fernando, ¿cómo estás? Ari, buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre. Y pues un nuevo programa con muchísimo gusto. Querido Fer, les vamos a presentar a nuestros invitados, que me da muchísimo gusto que se den el tiempo de venir a platicar con nosotros. De este lado tengo a Ángel Bosch Torrano. Ángel, ¿cómo estás? Que es presidente de los premios ASPID. Gracias. De verdad, ya con muchos años aquí. Y conociéndonos, ¿no? Y esta ha sido nuestra casa de los ASPID muchos años también, ¿verdad? Exactamente, aquí mi querido hemos reunido Ángel. el jurado muchos años. Exactamente. Y de este lado tenemos y presentamos a Diego Ayala Oramas, que es presidente del Observatorio Mexicano de la Adherencia de Medicamentos, OMAD. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muy agradable este lugar, además. Tener un privilegio de estar aquí junto con ustedes y muy a tus órdenes, muy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Esta es tu casa, Diego, y también tuya, Ángel. Antes de empezar para hablar, que la gente conozca un poquito de nuestros invitados, me gustaría, Ángel, que nos platicaras un poquito de tu trayectoria profesional, para que la gente conozca un poco más de Ángel y de Diego. Muy bien, fantástico. Como comentamos, yo soy presidente de los premios ASPID para Latinoamérica. Los premios ASPID premian la campaña publicidad de la industria farmacéutica. Los iniciamos en España hace 22 años. Este año cumplimos 22 años en España y lo hacemos un año en Madrid y un año en Barcelona. Y aquí llevamos este año 14 años de los premios ASPID. ¡Qué maravilla! Sí, yo siempre digo que unos premios que duren tantos años es que algo simpático tendrán, ¿no? A ver, dices, bueno, que fíjate, cuando hablamos de los premios, vamos a hablar un poco más extensamente de los premios ASPID. Ajá. Los premios ASPID premian la campaña de publicidad de la industria farmacéutica y en ella participa la industria farmacéutica como es y agencias de publicidad mayormente, ¿no? Tienen varias divisiones los premios ASPID. Una de ellas es campañas dirigidas solamente a médicos, o sea, campañas restringidas al público general. Es la parte más grande. Y luego tenemos todo lo que es OTC, productos libre prescripción, que son campañas que vemos en radio, televisión, etcétera, etcétera. Y como comentaba, son 14 años. Yo siempre los premios, anteriormente, hace muchos años, con mi anterior empresa trajimos unos premios aquí en México y lo hacíamos en Las Vegas, aquí y tal, ¿no? Y duraron como 5 o 6 años. Entonces digo, quizás la vida de unos premios son corta, pero yo creo que el éxito de cualquier premio, yo creo que son los premios de nicho. Okay. Porque los premios de nicho son más divertidos. Tu competidor es tu conocido, la agencia que comparte contigo un laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, y la competencia es más directa. Cuando es un premio abierto, cualquiera de los premios, cuando igual tienen categorías de coches, de edificios, de
de otras cosas, ¿no? Entonces hace que la competencia sea menos interesante porque no es tan frontal, ¿no? Lo divertido de los premios creo que es ganarle a tu enemigo y amigo, ¿no? Entonces los premios han hinchados, sean los que sean, yo creo que es un gran éxito como concepto, ¿no? Una labor muy importante de tu parte, querido Ángel. Platícanos de las categorías. Muy bien. Tenemos en total, son 22 categorías. Empezamos con categoría dedicada a médicos, o sea, a formación médica continua. Son aquellas campañas que evidentemente no se ven al público, pero tienen como finalidad educar o reeducar al médico, ¿no? Esa es la primera categoría. Luego las siguientes, campañas de productos de prescripción. La que sigue son campañas de patologías. Ahí no entran campañas de productos, sino habla de patologías. Luego sigue la campaña de medios digitales, dirigidas a médicos. Y hablando de medios digitales, ustedes aquí son unos reyes, ¿no? En medios digitales, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Entonces todo lo que es contenido en redes digitales es muy amplia, ¿no? Y tiene muchas subcategorías. Ajá. Y terminamos al final de todo de las categorías, campañas de relaciones públicas o campañas de stands también. Tenemos una campaña de stands, ¿no? Todas son 28 categorías y con más o menos 70 subcategorías. O sea, son muy amplios, ¿no? Todo lo que pasa en la industria farmacéutica está reflejado en los premios. De todos hay uno muy divertido, por ejemplo, que es el premio a la eficacia. Aquí se valora, por ejemplo, la inversión de la campaña versus el resultado. Y Diego ha sido nuestro jurado en varios años porque... Ajá. Espérame, porque gané el primer premio ASPID. Es que nos conocemos hace mucho tiempo. Sí. Gané el primer. Ahora, si tú me lo permites, más adelante te contamos un poco esa anécdota, porque es muy bonita. Nos conocemos hace mucho tiempo y gané el primer premio ASPID por una campaña que hice con Viagra. Y ahí puedes sacar todo lo que tú quieras. Esa no es la anécdota, Diego. Es que es un poco lo que nos ha unido por muchos años a Ángel y a mí, que son los temas de educación que están detrás de esto. Una de las cosas que hicimos con Viagra en Pfizer, estuve allí 18 años, ahí les adelanto un poco de background, es que nos dedicamos mucho a hacer educación, porque estamos en un medio, bueno, yo soy mexicano también, me naturalicé mexicano, soy colombiano pero me naturalicé mexicano, y es un medio, todo latinoamericano, machista, y el volver al poder tener erecciones con Viagra hace que el hombre vuelva a tener poder y se sienta muy bien y empiece a maltratar a la mujer. Esas son otras cosas que están en otra dimensión. Y nos dedicamos a hacer educación. Hicimos con un grupo de speakers, de sexólogos, de urólogos, con Federico Ortiz Quesada, hicimos bastante contenido para educar. Y aquí don Ángel lo reconoció muy bien dentro de los premios ASPID, y el valor que tienen dentro de los que yo alcanzo a ver es justo ver con la comunicación en salud cuáles son las personas y cuáles son los laboratorios o las instituciones que aportan a los temas educativos, que son los que más adelante vamos a hablar hoy. Sí. Fueron 14 años, el primero hace 14 años y fue emocionante, porque era el primer año de los premios y sabes que el primer año es como tener una novia nueva, ¿no? Dices, ¿cómo va a ir eso, no? Exacto. Entonces lo hicimos aquí en Polanco, en el Centro de Diseño Alemán, que había un sitio muy simpático abajo, ¿no? Un sitio muy minimalista y tal. Y Pfizer, en aquel tiempo, participó en muchísimas categorías, ¿no? Y ganó oro precisamente con Viagra, en comunicación en Viagra. Fue muy divertido aquel año porque después de terminar hubo una lluvia impresionante y se inundó todo pero ya no había casi nadie, pero quedó muy inundado, fue muy divertido el primer año. Ángel, ¿cada cuándo se hacen los premios? Todos los años. Okay. Convocamos a partir del próximo mes, de marzo, y la celebración es el 28, es el último miércoles de agosto. Este año creo que el miércoles cabe en día 28 de agosto. Oye, Ángel, ¿hay algún premio o existe algunos otros premios que se dedican a la farma o son nada más premios ASPID? Aquí en México. En México de momento sí, ¿no? Sí, me ha costado mucho trabajo. Espero que sí, ¿verdad? En Estados Unidos hay varios. Está el premio de RX, hay 2 o 3 en Estados Unidos. Y en Europa, en Inglaterra hay unos, en Francia hay otros, y en España nosotros 22 años. Siempre han salido muchos
spin-off, ¿no? Ajá, Muchas exacto. cositas, ¿no? Pero pues un poco la trayectoria del premio, la transparencia. Yo creo que la transparencia de los premios es básica, ¿no? Exacto. Que hay un jurado muy imparcial, hay jurados para diferentes categorías, porque no todo el mundo puede valorar lo mismo. La creatividad lo dirige un grupo de expertos como Diego, que era de jurado del premio Meta, que es aquel premio que digo que valora el éxito de la campaña económicamente, ¿no? ¿Y cómo eliges los jurados, Ángel? Por su especialidad. Ok. En creativo, ya sabes, agencias de publicidad básicamente, ¿no? En analistas de mercado, como también los números tienen que estar auditados por alguien, y un auditor IMS, uno de los clásicos, entonces ahí vamos y son premios, ¿no? Hay premios, por ejemplo, el premio dirigido a formación continua a médicos, formación continuada, ahí son médicos. Hay otro premio que es fíjate, es muy interesante, es comunicación en salud. Eso lo empezamos el año pasado con el secretario del Trabajo. Él tenía muchas iniciativas en que se reconociera y que se trabajara mucho en la salud en las empresas. Entonces había una falta de comunicación en muchas empresas que tienen un departamento médico. Ves que el área de comunicación casi ni existe. Y a muchas ponen un letrero en el ascensor que dice, tenemos servicio médico, hace no sé qué. Entonces ya que era una auténtica especialidad en comunicación dentro de las empresas X, ¿no? Y el premio lo ganó Vancomer por una extraordinaria campaña de comunicación en sus empleados. Querido Ángel, ¿ustedes durante todo el año hacen algún tipo de convenciones? O... Muchas. Okay. ¿Y van dirigidas a quién? Muy bien. Dentro del ASPID, digamos que el ASPID es un poco la puerta de lanza, ¿no? La punta de lanza. Y con ella creamos diferentes iniciativas, siempre en formación y educación. Trabajamos mucho en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con programas determinados, ¿no? El Diego va a hablar uno de ellos ahora concretamente. Pero alrededor de los ASPID, de esas iniciativas, hacemos muchos workshops. Al año hacemos como 13 o 14 workshops. El primero es el próximo día 28 en la Torre Mayor, piso 51, y es un workshop dedicado, el tema está dedicado a comunicación a pacientes. Sabemos que lo que se puede comunicar, hablamos antes fuera de estudio, todo eso, qué es lo que se puede comunicar o no al paciente, regulado por COFEPRIS y por la propia Ley de Sanidad. Entonces, ahí hablamos de lo que sí se puede hacer de comunicación a comunicación de pacientes de enfermedades crónicas, ¿no? Y también estará acompañándonos COFEPRIS para marcar las líneas de esta comunicación. Entonces hacemos muchas iniciativas alrededor del año. Pueden encontrar toda la información en la página, Todo ¿verdad? en la Oye, página. querido Ángel, ¿qué es la Universidad de los Pacientes? Ah, qué interesante. Universidad de los Pacientes, con el paciente siempre hay un problema. El problema es que está enfermo. Y el segundo, que no está educado versus su enfermedad. O sea, el paciente no sabe cómo comportarse. Cuando alguien le dice que tiene una enfermedad crónica, la que sea, lo primero que tiene es un gran susto. Porque dice, va al médico, oye, ¿usted sabe qué? Tiene esto. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿no? Exacto. No sabe cómo manejarlo. Y entonces encima le dice, bueno, ahora tómese esto y veremos a ver qué pasa. Tú imagínate que alguien te dice eso, tómate eso a ver qué pasa. Bueno, espero que... Bueno, ese gran trauma que lleva, si no tiene un efecto postraumático, un efecto psicológico, no puede superarlo. Y si no entiende cómo es la enfermedad, menos va a entender por qué tiene que tomarse algo. Y luego hay otro efecto muy curioso. Tú tienes una enfermedad determinada, tú tomas tus 8 pastillas al día y un día has salido de viaje y tu maldita caja de pastillas quedó en la casa. Y dices, ay, pues me encuentro igual. Claro. A los 3 días estás en casa y dices, me encuentro igual. Hoy pues ya estaré curado. Pero ¿por qué tengo que seguir tomándome medicamentos? No tiene ningún sentido. Es porque no ha entendido cómo es su enfermedad. Entonces, la unidad del paciente, educamos al paciente versus su enfermedad. Pero el paciente no está solo. Incluimos a familiares y cuidadores. Un caso concreto, trasplantados de riñón. En un hospital hicieron un trasplante a una niña de riñón de 7 años. Trasplantado, se llegó a casa, su mamá tuvo que salir de viaje, quedó a cargo de una tía
y pues que no entendió los de inmunodepresores que tenía que tomar de esto para evitar rechazos y todo eso. Y pues cuestión que a cabo de 15 días estaba en el hospital otra vez con el riñón inservible, ¿no? Entonces, en la Universidad del Paciente educamos el paciente versus su enfermedad, involucramos a los cuidadores y a los familiares directos. En España existe un programa muy interesante. Cuando alguien está con una enfermedad crónica en casa, lo que se intenta es que vaya la menos gente a hospitales, que se pueda cuidar el paciente en casa. Entonces encargan, si alguien de la familia quiere estar a cargo del paciente, lo educan versus la enfermedad y le pagan un sueldo para que lo cuide. Okay. Entonces todo eso es... Qué interesante es esto que tú comentas, y desgraciadamente creo que la gente ignora la existencia de esta universidad del paciente, y es algo importantísimo porque efectivamente cuando tú recibes una noticia así, no sabes cómo lidiar con la enfermedad, no sabes cómo comportarte, no sabes, tu familia no sabe cómo tratarte, y yo creo que sería muy interesante el poder difundir un poco más esto, ¿no? Porque fíjate que es bien curioso lo que dices. Cuando el primer asalto que tiene una persona, una enfermedad crónica, lo primero que sale, no sabe si tirarse al tren, y lo primero que se pregunta, ¿esa enfermedad cuánto me va a costar? Si es para toda la vida, ¿qué me va a costar? ¿Tengo dinero? ¿Tengo que vender propiedades? ¿No tengo que vender propiedades? Y no voy a percibir sueldo. Entonces, ¿cuál es mi panorama? Pues las vías del tren, ¿no? Entonces, inmediatamente tiene que haber un psicólogo que lo acoja y que le haga entender la magnitud de la enfermedad y cómo debe de cobrarla. Fíjate que en México el abandono al tratamiento de enfermedades crónicas supera el 70%. Tú imagínate. O sea, es dramático, ¿no? Eso es dramático absolutamente. Por todo un poco. Primero porque no entienden lo que tienen. Y segundo, hay factores de economía. Y directamente sabemos que hay enfermedades que llevan a la familia a la ruina absoluta, ¿no? Sí, claro. O sea, pensemos a mejor un cáncer de cerebro, ¿no? Que la vida no supera más de un año, quizás, ¿no? Y lo que te llega a costar, Diego, ¿sabes? Sí. No, es un poco abundando sobre el tema de educación, que va un poco adelantando el tema que nos trae con la segunda parte, y por los comentarios que haces, y por la Universidad de Pacientes. Lo que ha hecho Ángel con la Universidad de Pacientes es atacar, yo creo que el problema más importante que existe en este país respecto al manejo de la salud. Okay. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, estamos hablando de que la falta de educación del paciente, que no es culpa de él, no se trata de echarle la culpa a alguien, sino es una situación que ahora les comento un poco más cuál es el fundamento. El costo del manejo de las complicaciones de la diabetes son 370.000 millones de pesos. Para ponerlos en contexto, ¿qué significa 370.000 millones de pesos? Esta es una cifra que calculó Funsalud. Para compararlo, lo ponemos en contexto de cuál fue el costo asignado, más bien los gastos asignados a todo el sector salud fueron 121.000 millones de pesos en este año. O sea, ni 3 veces el presupuesto del sector salud sería suficientemente capaz para poder cubrir los costos de las complicaciones de la diabetes que vienen derivadas de la falta de educación del paciente. Pero porque en este país sucede algo muy interesante que precisamente Ángel y yo venimos trabajando fuertemente hace casi un año, y es por la educación en salud, pero desde el punto de vista incluso legislativo. Si ustedes ven la Ley General de Salud, en la Ley General de Salud, la asignación, por ejemplo, de las responsabilidades del Consejo Nacional de Salubridad no incluyen la educación terapéutica, y la educación terapéutica es aquella que va dirigida al paciente. En 1998, la Organización Mundial de la Salud describió que una responsabilidad de los profesionales de la salud y de los gobiernos debe ser la educación en salud. Hasta ahora venimos nosotros a trabajar, gracias a los buenos oficios de Ángel, con la Comisión de Salud del Senado de la República. Y en esta semana se presentó la primera iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para que se incluya dentro de la responsabilidad del Consejo Nacional de Salubridad la educación terapéutica y se facilite la comunicación al paciente respecto a temas de salud. Eso que hicimos con Viagra hace años, y todo eso era un poco
below the line. Y ahí venía mucho bueno. Entonces, ¿qué se puede hacer up the line? ¿Qué se puede hacer below the line? Hacíamos muchísimas cosas below the line porque veíamos que el paciente requiere información y ahí fue cuando Ángel instituyó la Universidad de Pacientes. Oye, querido Ángel, y toda esta información de los premios ASPID, de los congresos, de las convenciones, de los workshops, todo esto, ¿dónde lo podemos encontrar? Tienes una revista, ¿verdad? Sí, tengo una revista que es Economía y Salud. Hacemos que es mensual y luego tenemos un newsletter, Pharma Industria, que es semanal. Y pues con gusto ahí se las mandamos a todo el mundo. ¿Y el newsletter le llega a toda la gente que tiene que ver con tema de farma? Más o menos mandamos al año 1,5 millones de correos electrónicos con toda la información, más o menos. Oye, querido Ángel, Diego, ¿les parece si nos vamos a un corte y regresando platicamos un poco, entramos de lleno para hablar con los jóvenes acerca de publicidad de farma, que les llama mucho la atención? La universidad es pionera de la carrera de publicidad, entonces estaría bueno como tocar ese tema. Y después platicamos contigo, Diego, y con Ángel para que nos platiquen lo que vienen a contarnos, que es Ponte el Calcetín, una campaña favorable problemática que es de la diabetes, ¿no? Que es lo que comentamos. Vamos a un corte y regresamos. Cumplimos 41 años y hoy más que nunca creemos en las potentes ideas de nuestra comunidad por la recuperación e impulso de México. Universidad de la Comunicación, creen. Pues ya estamos de regreso en el programa Marcas y Medios al Aire, muy a gusto platicando con Ángel Bosch Torrano y con Diego Ayala Oramas. Ángel es presidente de Premios ASPID y Diego Ayala es presidente del Observatorio Mexicano de la Adherencia del Medicamento MAT. Antes de entrar de lleno en lo que nos vienen a platicar y a contar un poquito sobre la iniciativa Ponte el Calcetín, una campaña a favor de la concientización de la problemática de la diabetes, nos gustaría muchísimo, Diego, Ángel, que nos platicaran a Fer y a mí todo este tema de la publicidad en farma, ¿no? Para los jóvenes que estudian aquí publicidad, pues conozcan un poco más de esta especialización, se podría decir, ¿verdad, correcto. Ángel? La publicidad en farma es el patito feo, porque cuando entras en publicidad ya sabes lo que ves, ¿no? Grande glamour, ¿verdad? Eventos y cosas aquí, ¿no? Chicas guapas y todo, el mundo de la publicidad, ¿no? Y la comunicación. La publicidad farma es una súper especialidad. Para el publicista normal es terriblemente ingrata, porque trata de las cosas no tan agradables como enfermedades y bla, bla, bla. Pero la gente que entra en la publicidad farmacéutica no la abandona nunca. Nunca. O sea, las agencias que hemos visto aquí, en la Universidad de la Comunicación, y algunas han nacido aquí, llevan años en la comunicación farmacéutica y jamás la piensa abandonar. Porque cuando penetras en ese tipo de comunicación, la haces muy tuya y la haces muy íntima y la haces muy realista y muy cercana a la realidad, ¿no? Cercana al padecimiento, a los dolores, a medicamentos que curan personas. Realmente es muy enriquecedora esta comunicación. Difícil de entrar, pero una vez entra, es increíble. Y en ese aspecto, a los jóvenes que quieren trabajar en ello, pensemos que en México tenemos como 40 laboratorios internacionales y casi 200 nacionales. Entonces, que es un mercado francamente enorme. Toda la industria farmacéutica
es casi un 4 y cacho % del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, que es una gran área de oportunidad. Y más que ha nacido ahora o ha tomado mucho auge todo lo que es la publicidad digital. Todo lo que son medios digitales, realmente ha habido un gran avance en la comunicación farmacéutica. Entonces yo creo que es muy interesante para ustedes y para los chicos que estén aquí, ¿no? ¿Cómo nace esta especialidad y por qué? Nace primero, yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era pequeñito, había medicamentos, ya había la aspirina, aunque parece increíble, ya había aspirina. Fue una de las primeras campañas que yo recuerdo de pequeño. Habría otra campaña de también un médico catalán, se llama Cerebrino Mandri, que curaba los dolores de cabeza, ¿no? Y bueno, estas cositas, ¿no? Pero fíjate que igual ha cambiado el mundo en México de una manera muy dramática. Antes, ¿cuál era la enfermedad por excelencia en México? Las diarreas. Sí. Pero ya como la gente ya va teniendo mayor edad, pues las diarreas desaparecieron, ¿no? Y ahora están las enfermedades crónicas. Estamos casi dando la vuelta en México a la pirámide, que había más jóvenes que gente mayor. Ya muy pronto habrá más gente mayor que jóvenes. Y otra cosa importante, bueno, ahora me imagino que también, pero yo cuando tenía la edad de estos chavales que están enfrente nuestro, o algún tipo de mi edad lo veían, estaban en el asilo, ¿no? O sea, y ahí nos tienes, ¿no? Un montón de años y andando y dando batalla y dando alegría al mundo, ¿no? Eso quiere decir que gracias a la medicación, gracias a los medicamentos y gracias a todo esto, pues ya muchas enfermedades que eran absolutamente mortales, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, etcétera, hoy día se pueden controlar los síntomas desde el inicio, ¿no? Entonces, claro, la comunicación o la publicidad para las enfermedades crónicas es muy complejo. En Estados Unidos cambia un poco la filosofía, pero es muy complejo y tiene que dirigirse a profesionales médicos. Entonces no le puedes hablar lo mismo a un profesional médico que a un señor que cuida semáforos, ¿no? Entonces ahí nace la especialización de la comunicación de la enfermedad a los médicos y todos los cursos de reciclaje y todo lo que están tomando los médicos para ir entendiendo esa especialidad, y al propio médico ya tiene auténticas especialidades. Ahora dices, ha habido un accidente, a ver, ¿quién es médico? ¿Usted es médico? Sí, cura. Yo soy médico gastroenterólogo, yo soy médico no sé qué. Entonces, bueno, ¿quién es médico, no? Médico general, o sea. Entonces ya es complejo, y es complejo la comunicación porque tiene que dirigirse a cada una de esas especialidades. Por eso hablamos que la publicidad farmacéutica es tremendamente complicada porque tiene que estar especializada en la enfermedad, y los medicamentos están especializados en curar o controlar, curar no, pero controlar algún tipo de padecimiento de eso, ¿no? ¿Requieres de alguna certificación o algo para hacer publicidad en farma? Antes se creía que un publicista era aquel que tenía grandes ideas. Ajá. Bueno, ahora sí, pero no tanto. Ahora hay muchos medios. Yo recuerdo que una vez que le entrevistaron a Salvador Dalí, le dicen, oiga, Salvador, ¿usted cuándo le viene la inspiración? Dice, mira, yo me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. Y en este tiempo siempre me viene. En algún momento. En algún momento eso viene. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, el publicista, sea en la área que sea, necesita inspiración, evidentemente, sentir y vivir la publicidad. Pero evidentemente, y aquí nuestra estrella nos dirá, los chavales que pasan por aquí, los años que estudian, las horas de estudiar para salir unos profesionales ya en comunicación y publicidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Diego, Ángel, ¿ustedes qué recomiendan, ahorita que platicamos de esto, para el chico que quiere, ¿no?, que estudia aquí en la universidad, que son 4 años de la carrera especializada en publicidad? ¿Ustedes qué recomiendan, ¿no?, para que los chicos que se quieren ir por la rama de farma? Yo creo que como cualquier otro tipo de publicidad, una cosa que es fundamental es conocer el producto, de qué estás hablando. Y ahí es donde decía un poco Ángel la complicación. Tienes que estar hablando de un nivel, no digamos de sofisticación, sino un poco más de complementos de conocimientos en salud. Porque vas a publicitar un producto, por ejemplo, para colesterol o para diabetes. Entonces tienes que saber el colesterol, qué es lo que hace.
qué es lo que sucede con las venas. Entonces ya es un poco más de conocimiento, no en cuanto a complejidad, sino en cuanto a cantidad de información. Entonces, uno es el conocimiento un poco más allá de lo que un producto menos sofisticado requiriese como conocimiento, uno. El otro elemento es que hay que tener en cuenta medios completamente distintos. Resulta que en publicidad en farma, el medio es el representante médico. Okay. El visitador médico es el que lleva el mensaje al médico. No es un medio, bueno, ya se utilizan muchos medios electrónicos. De hecho, el visitador médico se complementa mucho con medios electrónicos. El visitador médico va donde el médico, ya va con un iPad generalmente o con un aparato de estos y le envía al médico como complemento vía electrónica a los estudios clínicos, por ejemplo. Entonces, el medio es el representante médico y eso implica otra complejidad, que ese representante médico tiene que ser entrenado, es un costo mayor porque es un intermediario, y finalmente la otra cosa es que muchos de los médicos buscan sí información para pacientes. Entonces también tienes 3 pasos que dar. El primero, que el médico es el que decide, el paciente es el que recibe la orden, y el tercero, que es muy importante, que va a encontrar el paciente después de una orden en la farmacia. Entonces la farmacia es otro elemento que también se convierte en un medio que se debe manejar, porque hoy, por ejemplo, en México es muy común el cambio de la receta del médico por genéricos, a solicitud del paciente, y mucho en estos productos en cardiovasculares, antidiabéticos, porque es un derecho. En México el 71% de los consumos en unidades de los productos que son prescritos por el médico pueden ser genéricos. Entonces la farmacia juega otro papel fundamental en la publicidad y en la información también. Y el dependiente de farmacia es otro medio que la persona que se especialice en publicidad farma debe saber manejar. Entonces debe saber manejar el producto, el médico, el representante y la farmacia, además de los medios digitales. Y una característica que tienen las agencias de publicidad farma es que tiene que tener un médico en plantilla. Ah, perfecto. Porque tiene evidentemente que dar fe o revisar todos los antecedentes y todo lo que se puede decir. Claro. Y cuando se han hecho las campañas, bla, 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 entonces pasa por una área regulatoria del laboratorio y luego se manda a Cofepris para que vean la veracidad y que no digan cosas exageradas que el producto no puede hacer. Ángel, Diego, en el tema de campañas, ¿no?, de publicidad en farma, yo tengo esa duda. ¿Qué laboratorios se anuncian, no? Obviamente, como comentabas, o sea, el hacer una campaña, pues sí, tampoco puedes tener mucho texto, ¿no? O sea, tienes que tener legales, ¿se llaman legales? Legales, sí. Entonces, platíquenos un poco como el tema de lo que nosotros podemos ver, a lo mejor que se anuncia en televisión, en radio, en impreso, ¿no? Es muy importante tu pregunta, porque hablar de publicidad en farma es hablar de 2 segmentos completamente diferentes. Exacto. Completamente diferentes. Hace unos segundos les hablé de la publicidad en farma de productos de prescripción. Y los otros productos que son productos de venta libre o productos OTC, esos sí pueden utilizar otros medios completamente diferentes. Aunque sí se requiere que haya una autorización de Cofepris, porque pues tanto los alimentos como los medicamentos tienen riesgo en su consumo. Me preguntabas hace un rato off the record sobre si, por ejemplo, un producto de estos OTC pudiese causar una reacción alérgica. Sí, también los alimentos, o sea, siempre hay un riesgo en el consumo. Pero el medio que se utiliza para promover medicamentos de OTC sí es muy parecido al medio que se utiliza para promover, por ejemplo, los alimentos. Puede ser los mismos. El manejo otra vez de los medios digitales y los medios de comunicación es prácticamente el mismo, aunque sí también al hablar de salud se requiere un poco más de tener entendimiento de la enfermedad, porque allí al hablar de alergias o al hablar de gripas sí tienes que conducir un poco a los síntomas. Entonces, si tienes lagrimeo, si tienes dolor de oído, entonces el producto es X o el producto es Y, sí te pueden dar ciertos inductores de consumo, pero basado también en la definición de ciertos síntomas. Entonces, para hablar de publicidad en farma, ya sea para productos de prescripción o productos de OTC, sí hay que saber un poquitico de salud, igual que cualquier producto. Siempre hay que conocer el producto para la retirada de muchos anuncios de televisión que prometen cosas que no es posible.
Es lo que te iba a preguntar, ¿con qué objetivos anuncian, no? O sea, ¿para vender? ¿Para qué? Hay veces, ¿no? hay empresas, ¿por qué no? Hay empresas que lanzan un comercial en televisión sin autorización de Cofepris. Y entonces estos son bajados y es multado la empresa. Pero a veces hay empresas que prefieren ser multadas antes que tener los permisos adecuados. Ok. O salen más barato. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí. Que realmente es un crimen, ¿no? Porque te prometen cosas que son irrealizables. O sea, yo a lo mejor me tomo pongo una crema para algo y no voy a ser 10 años más joven, ni voy a ser guapo. Pero entonces, si me prometen eso, y como estoy medio tonto, me lo creo, lo compro y no pasa nada, ¿no? Sigo siendo igual de tonto y de feo. Entonces esto, ¿no? No puedes prometer más y pasa en productos de prescripción. Si tú haces un producto de cáncer, no puedes decir que te va a curar las llagas del pie. Pues entonces tiene que estar perfectamente... decir la verdad sobre lo que va a hacer el producto o los alcances de lo que puede hacer el producto. Eso es algo que yo he escuchado mucho en el medio publicitario, sobre todo los creativos, que hablan de que esa reglamentación que Cofepris pone para la publicidad médica limita mucho la creatividad. Y entiendo que es por un tema de comunicación que tiene que ser muy responsable y tiene que ser muy clara. No puedo dejar nada a la imaginación, no puedo decir algo que el paciente o el consumidor entienda por otro lado. Exacto. Pero sí es algo que limita la creatividad, ¿estás de acuerdo? Por eso ahí está el primer punto que tocabas, la imaginación. Okay. Tu imaginación tiene que correr más basándose en hechos reales, en hechos demostrables, en bibliografías. Tiene que demostrar todo lo que puede hacer este producto y explicarlo de una manera que el receptor le guste el formato, le gusta cómo lo presentan. Claro, por supuesto, que lo capture, ¿no? Abundando un poco sobre eso de por qué puede verse limitado, yo diría más bien canalizado, porque también respondiendo un poco a tu pregunta, ¿qué buscan con la publicidad de los productos OTC? Buscan el consumo o la automedicación, pudiese llamarse así, pero basado en un elemento que es claro. Tienes que decir primero para qué es. Entonces ahí es donde viene un poco la complejidad. Entonces tú tienes que primero publicitar el síntoma. O sea, tú no vas a hacer como en otro producto la publicidad del producto por su apariencia o la publicidad del producto por su ejecución como producto. Aquí tienes que hablar primero de qué es lo que te sucede. ¿Te duele la oreja? ¿Tienes un rojo en tu mejilla? ¿O tienes una rinorrea? Tienes que hablar primero del síntoma para hablar de la solución. Entonces tienes que hablar primero del problema, porque es un problema de salud, cosa que no hay en la publicidad de cualquier otro producto o la mayoría de otros productos. O sea, el problema no es el hambre. Puedes promover un alimento, no vas a promover el hambre para que lo consumas. Aquí sí tienes que promover la sintomatología para que el paciente entienda o el consumidor entienda, este producto es para controlar esta sintomatología. Entonces ahí es donde pueden ver, oye, pues que son muy estrictos, no nos dejan promover. Claro, es que estás hablando de un cambio de salud de una persona basado en parte de la comunicación, que es la sintomatología para promover el consumo. Entonces son dos pasos para estimular el consumo del producto. En estos momentos hay un anuncio en televisión que es muy gráfico. Hay un muchacho que está tendido en la cama y que la habitación está llena de agua y no puede respirar. Entonces se levanta de la cama, abre la ventana y sale todo el agua y ya puede respirar. ¿Ve? Eso es una imaginación muy gráfica para hablar de un problema de respiración, ¿no? Ok. Eso es una muy linda manera, no lo he visto. Porque tiene una creatividad importantísima y resuelve lo que acabo de decir de una manera muy bonita. O sea, muy gráfica, no hay agua, ¿cómo respiras? ¿Qué tal? Genial. Sí. Digo, perdón, Ari, tocaste un tema muy importante hace rato, la automedicación, que en México, bueno, la gente se automedica con singular alegría, porque mi compadre padeció y entonces como yo me siento más o menos igual, me tomo lo mismo que mi compadre. O casi lo mismo, ¿no? Creo que es muy importante y a lo mejor es incitar un poco más a tener campañas que eduquen a la gente para que no caiga en la automedicación. ¿Hay algún esfuerzo que se hace en relación a esto? Sí, en las cámaras lo hay. Efectivamente, hay dos campañas en el mismo sentido, pero con dos áreas diferentes. Uno, que no se automedique, que cuando tomas un medicamento libre de prescripción, por llamarlo de alguna manera, dice en el envase,
es tu responsabilidad tomártelo. Okay. Ojo, cuidado. Y la otra, el famoso cambio de receta. Que vas a una farmacia y dices, mire, este medicamento no lo tengo, pero tengo esto y es más barato y es igual. No. Así te dicen, ¿eh? Luego regresas al médico y digo, oiga, usted está peor que cuando vino. ¿Qué ha hecho? ¿Se tomó lo que le dije? El más sí, barato. Doctor, sí, tomé eso. Oiga, pero ¿esto para qué se lo tomó si no sirve para nada? Me han dicho que era igual y más barato. No, por Dios. Una situación antihipotética, si la podemos inventar esa palabra para esto. Resulta que el siguiente tema vamos a hablar de lo contrario, que estamos más bien buscando que los pacientes se adhieran al tratamiento una vez es prescrito, que es lo que sucede con los diabéticos. Buscamos que se automediquen o que sigan la medicación después de que el médico hizo una instrucción. El hablar de automedicación es algo que sería deseable para ciertas condiciones de salud en donde pueden promover incluso mejoras en el estado físico de la persona. Para ciertos productos, la automedicación es incluso hasta deseable. Hablemos de vitaminas, hablemos de otros suplementos alimenticios, cosas que puedan llamarse como automedicación. Y la automedicación responsable es algo que se buscaría cuando existe desde la educación primaria, secundaria, elementos para que la persona entienda cómo funciona su cuerpo. Por ejemplo, yo les podría preguntar a ustedes, ¿saben respirar? Todo el mundo dice que sí sabe respirar. Pero les puedo dar ciertas técnicas que con Ángel nos hemos divertido mucho con eso, porque incluso la respiración es una prescripción que los médicos pueden dar para mejorar el estado de salud. Y podrían decirse que es una autoprescripción, automedicación de algo que podría darle un médico o un medicamento para mejorar tu estado de salud. Entonces es antihipotético el hablar o irónico, para ponerlo de otra forma. Por un lado buscamos que la gente se automedique o que cumpla. Por el otro lado buscamos que se retenga. Es muy complejo el tema, pero también depende mucho del tipo de afección de que estemos hablando. Si es una afección aguda, es muy diferente de hablar de una afección crónica en automedicación. Claro. Es muy peligroso hablar de una afección crónica de la automedicación, pero en una aguda, ojalá las personas tuvieran la educación para poderse cuidar solitas. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos para terminar y hablar de la iniciativa Ponte el Calcetín por el control de la diabetes? Vamos a un corte y regresamos. En la Universidad de la Comunicación creemos que hay un arma, la más poderosa de todas, que puede ayudar a nuestros alumnos a sobresalir en un mundo de constante cambio y evolución. Las ideas. Creemos en ellas como el motor que los empuja a destacarse en el mundo. Una buena idea no tiene forma definida ni temporalidad. Son ellas las que tienen que trascender en el tiempo y a través de la cultura. Pero para que eso suceda, hay que creer en ellas. Y en la Universidad de la Comunicación, hacemos. La próxima gran idea es la tuya. Únete a la comunidad de la Universidad de la Comunicación. Licenciaturas, especialidades, maestrías y diplomados. uc.edu.mx. Universidad de la Comunicación. Cree en tus ideas. Pues ya estamos de regreso en el programa Marcas y Medios al Aire. Muy a gusto la plática que tuvimos con Ángel Bosch Torrane, con Diego Ayala Oramas. Nos gustaría que entráramos de lleno a platicar, ¿no? Ustedes sí pueden alzar el pie, yo no. No, de ponte el calcetín por el control de la diabetes. Aquí está, lo que pasa es que traigo falda, entonces ya lo traigo puesto.
Ponte el calcetín por el control de la diabetes. Platíquenos, nos gustaría que nos dieran un poquito de datos, ¿no? Para que la gente conozca un poco de datos en México. Entonces, cuéntenos. Estamos hablando del problema de salud y social más grande que tiene este país. Estamos hablando de las complicaciones de la diabetes. Estamos hablando de que en México Funsalud calculó los costos del manejo de las complicaciones de la diabetes en 370,000 millones de pesos. Esto es casi 4 veces el presupuesto asignado para todo el sector salud. El presupuesto asignado para todo el sector salud en el 2018 fue 121 millones de pesos. Pero lo más complicado de esto es que en diabetes la persona vive el resto de sus días con la afección y no existen movimientos que realmente tengan un frente para lo que en el 2016 se calificó como emergencia epidemiológica en este país. En noviembre del 2016, cuando la Secretaría de Salud vio que las complicaciones de la diabetes y la incidencia de diabetes estaba fuera de control, el secretario Narro Robles declaró emergencia epidemiológica a la situación de la diabetes. Entonces nosotros nos dimos a la tarea, somos personas que venimos trabajando junto con Ángel hace muchos años en salud, y específicamente en educación en salud y en marketing en salud, porque estos también son temas de esa clase. Y vimos que había que hacer por lo menos 2 cosas. La primera, que es concientización y notoriedad sobre el problema. Y es lo que estamos haciendo con la campaña del calcetín. Estamos mostrando con un movimiento que una de las consecuencias más importantes que tiene el mal manejo de las complicaciones o el mal manejo de la diabetes son las amputaciones. Hoy, para darles una idea, en México están perdiendo miembros inferiores entre 1.200 y 1.400 mexicanos. Son 400 a 500,000 pérdidas de miembros inferiores al año por complicaciones de la diabetes. Por eso nos dijimos, bueno, hay que mostrar algún elemento que vaya con mucha fuerza a la pérdida de integridad de una persona que es perder un miembro inferior, concientizar sobre un problema que es muy grave y ayudar con una labor altruista, con eso detrás de esto. Estos calcetines nosotros los vendemos, no voy a vender este porque es el mío, y el recaudo de la venta los utilizamos para regalar prótesis. Pero todo esto es una estrategia de llamado de atención, y la otra estrategia se las muestro más adelante, que es la de captura de pacientes. Porque trabajamos con laboratorios farmacéuticos, trabajamos con compañías de dispositivos médicos para que entremos en una labor de educación, que es el otro centro de esto. Diego, yo tengo esta duda. Yo como persona común y corriente me gustaría que nos platicaras cómo detectas, iniciando desde ahí, la diabetes, ¿no? O sea, ¿cómo te das cuenta que tienes diabetes? Uy, estás tocando un tema fundamental. Oye, y es que la mayoría de gente no sabe que tiene diabetes. Ni quiere saberlo, ¿eh? Ni quiere saberlo. Así somos muy en México. Le damos la vuelta a este tipo de problemática. O sea, no quiero enfrentarme a la verdad de que tengo diabetes o tengo alguna enfermedad crónica, y entonces le doy la vuelta. No, es un mareo, no X. Imagínate solamente 400,000 personas que le cortan el pie al año en México. Si pudieran volver atrás, sí harían caso, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? Claro, por supuesto. Respondiendo a tu pregunta, diabetes se compone de lo que se llaman síndrome metabólico, que es la combinación de varias cosas. La diabetes es la no captura de glucosa suficiente, y por lo tanto la sangre se llena de azúcar y todas las complicaciones que tiene, porque la sangre va dañando los órganos. Pero esto viene mucho por la causa número 1, que lo llamamos nosotros la mamá o la madre de todas las enfermedades, que es la obesidad. El 73% de los pacientes diabéticos cursan con obesidad. Entonces, ¿cómo se detecta la diabetes? Parte, si eres una persona que tenga, tú no, por ejemplo, claramente eres de las mujeres lindas, Entonces, se detecta, tienes que ver la combinación de elementos. Entonces, si tienes obesidad, si tienes hipertensión, si tienes dislipidemias, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos, y además tienes ciertos mareitos o algunos síntomas, a veces haces visión rara, extraña, ve donde el médico, porque posiblemente tengas una diabetes. Y en México, la mitad de los pacientes que tienen diabetes no lo saben. Pero nosotros vamos más allá, vamos con un problema peor aún. Este es un problema fundamental, pero el problema peor aún es que los que ya saben que tienen diabetes
El 47% de las personas que ya saben que tienen diabetes no toman ninguna medida precautoria o preventiva para evitar las complicaciones. Entonces nosotros trabajamos por la educación de esas personas, que las personas que ya fueron prescritas por un médico, que lograron un control inicial, se sintieron bien los primeros 3 o 4 meses, después volvieron al médico un año después con unas úlceras enormes, van a perder el pie. Estamos trabajando por la educación de esas personas. Y la causa principal de esas complicaciones y la causa principal de no volver al médico es porque no saben que tienen que hacerlo, no saben que tienen que educarse. Y si saben que tienen que educarse, no tienen los elementos educativos para tener la confianza de autocuidados. ¿En esta iniciativa están lanzando alguna campaña? Sí, una enorme campaña disruptiva. Adelante, Diego. Una enorme campaña disruptiva que consiste en mostrar estos calcetines en todos los medios de comunicación que podemos. Tenemos iniciativas que estamos trabajando con el Senado de la República y con la COFEPRIS, en donde, por ejemplo, la semana pasada el senador López Brito presentó una iniciativa por educación. Vamos a colocar los reflectores de los medios de comunicación cuando él va a presentar los temas de educación, y lanzamos el calcetín y lanzamos también una campaña de entrega de prótesis para que las personas tengan atención sobre esto. Entonces, hay una campaña mediática que llama la atención. Y la otra parte es la de capturar pacientes a través de medios electrónicos, que son los más eficientes hoy, cosas como Facebook Ads, Google Ads, todo este tipo de cosas, para llamar pacientes a que se metan en un portal de educación, que pasen por los conocimientos mínimos que requieren para que sean autocuidados. Y hay una cosa que les va a sonar muy complicada y que no debería sonar complicado en ninguna parte del mundo. Ya en muchos países se ha logrado esto. Hay una cosa que se llama hemoglobina glicosilada. ¿Qué es esa cosa así? Resulta que todos los pacientes con diabetes deberían saber qué es eso. Pero, perdón y con todo respeto, muchos médicos tampoco lo siguen. Claro que todos lo saben, pero no lo persiguen como una meta terapéutica. Si el paciente que hoy tiene un diagnóstico sabe que su meta terapéutica debe perseguirla con una hemoglobina glicosilada debajo de 7, la incidencia de las amputaciones caería en un 43%. Esto está documentado en metaanálisis, se llaman estos, en The Lancet, que es una revista muy prestigiosa, que si se reduce en un punto la hemoglobina glicosilada, tu reducción de riesgo de amputación, tu reducción de riesgo de todas las enfermedades microvasculares, que se llaman también como pérdida de visión, por ejemplo, se reduce hasta en un 50%. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es trabajando con laboratorios farmacéuticos, trabajando con laboratorios de dispositivos médicos, trabajando con laboratorios de análisis clínicos para educar al paciente sobre hemoglobina glicosilada. Con eso, si hoy el 100% de los pacientes que están siendo tratados por diabetes conocieran qué es hemoglobina glicosilada, estaremos reduciendo el problema en una cantidad importante. Oye, Diego, ¿y qué recomendación le puedes dar a la gente, no, en nuestro idioma? Por el tema de... ¿Qué es eso? ¿no? ¿Traducido al esperanto? ¿Qué recomendación le puedes dar a un paciente que tiene diabetes? ¿No? Mira, primero, cuidar su peso. Cosas tan sencillas como es. ¿Cómo es, Ángel? Las 3 franjas, otra vez lo pongo aquí, perdón que estoy metiendo la pata. Una de estas tiene significados. Uno de estos es obesidad. La otra es control con hemoglobina glicosilada. Y la otra, bueno. Entonces, la obesidad es algo que el paciente con diabetes debe cuidar, ya sea porque la tenga instaurada. ¿Verde es obesidad? Enfermedad. Verde es obesidad. ¿Azul? Azul es diabetes y la tercera es llagas ulcerosas. Llagas ulcerosas. Entonces, ¿qué recomendación? Cuidar su peso, cuidar su azúcar, pero cuidar el azúcar, perdón, otra vez, pero tiene que ser con hemoglobina glicosilada. Ajá. Y es que es así de sencillo, suena complejo, pero la hemoglobina glicosilada tú la puedes sacar en cualquier análisis clínico, te vale 166 pesos, incluso ya la sacan hasta en las farmacias, hemoglobina glicosilada, porque te permite ver cuál es tu historial de control de azúcar. Claro. Incluso hoy ya está utilizándose como factor diagnóstico, no solamente para establecer las metas de tratamiento, sino como factor diagnóstico. El diagnóstico ya no se hace con las curvas esas de glicemia, no sé qué cosas, se hace con hemoglobina glicosilada. Suena complejo, pero en países donde se han hecho, en España, vamos, que siempre en España siempre hacen las cosas bien y de primero, ¿sí o no? Ah, no, perdón, en Cataluña primero. Españoles. Lo hacen, ellas lo hacen primero. En Italia, en Chile, en Colombia se ha establecido esta campaña de hemoglobina glicosilada sin calcetín. La nuestra va a estar mejor porque es con calcetín. Exacto. Se ha logrado una reducción importante de las complicaciones, persiguiendo la hemoglobina glicosilada como meta terapéutica del paciente con diabetes. Entonces suena complejo,
pero es muy sencillo. Sigue tu meta por hemoglobina glicosilada. Eso implica reducción de peso, control de azúcar, control de triglicéridos, control de colesterol. Todo eso implica el control de la hemoglobina glicosilada. Entonces, por eso, y yo no produzco hemoglobina glicosilada, parece que estuviera vendiendo esa cosa. Sí, claro. ¿No? Eso lo producen muchos laboratorios. Oye, Diego. Y hay compañías aseguradoras que van a sacar... ¿Qué van a sacar? De gastos médicos mayores para pacientes con diabetes, pero cuya condición, para darles una idea, gracias Ángel, porque es bien importante eso, para darles una idea de la importancia de la hemoglobina glicosilada, es que la compañía de seguros le pide al paciente que cada 3 meses vaya a un laboratorio de análisis clínico certificado para mostrar que su hemoglobina glicosilada está debajo de 7. Porque si está debajo de 7 significa que es un paciente controlado y puede continuar con su póliza de seguros de gastos médicos mayores. Para darles una idea de la importancia que tiene. Diego, Ángel, ¿cuántos calcetines quieren repartir? ¿Cuál es su objetivo, no? ¿Qué quieren? ¿Cuál es la meta? ¿Dónde quieren llegar con de esta momento, iniciativa? Hemos hecho una primera impresión de 50.000 y ya no tenemos. Ya no tenemos. El objetivo es tenerlo en un punto de ventas, va a ser vía web o vía internet, y todo el dinero que se recauda de esto se va directamente a prótesis, directamente a otorgación de prótesis. ¿Cuánto cuesta el par de calcetines, Ángel? 100 pesos. ¿100 pesos? Sí. Y lo compro a través de internet. Sí, y una prótesis, digamos que de las mejores prótesis de por vida, vale entre 45 y 50.000 pesos. Ok. Y lo más triste que cuando te amputan una pierna no te dan ni una triste pata de palo. Es cierto. Es una situación muy conmovedora. Es conmovedor el tema. Yo pensando en todo lo que están diciendo, ¿Cierto ¿no? que es conmovedor? No, pensando en cómo podemos ayudar, ¿no? Y nosotros Claro. que estamos aquí en una universidad, digo, podemos perfectamente desarrollar una campaña, desarrollar ¿no? Una campaña que apoye. Que los alumnos apoyen, deja la campaña ya está hecha, ¿me explicó? No, pero me refiero que los alumnos, entre los alumnos, ¿no? Exacto, que se sumen. Ya queremos que sea un elemento tan disruptivo como eso, que sea una moda. Ahora vimos recientemente, un poquito más ya lo hubiéramos contratado, que fue al primer ministro de Canadá. No sé si lo vieron en la televisión mostrando sus caras. Entonces queremos que sea una moda, sea una moda como fue anteriormente una moda, un calcetín que a la verdad es bien simpático, es color, es divertido y puede contribuir que muchas vuelvan a andar otra vez en su vida. Pues les agradecemos mucho el tiempo, ¿no? Para platicar aquí en el programa. No sé, Diego, ¿quieres agregar algo? Pues muchas gracias por la invitación. Sí lo consideramos un medio muy poderoso para lo que estamos haciendo. Ustedes enfocaron los temas muy bien para podernos ayudar sobre lo que llamamos nosotros, lo que es en México el problema más importante, tanto desde el punto de vista social como económico en salud, que son las complicaciones de la diabetes. Pues ponte el calcetín por el control de la diabetes. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, Diego. Querido Ángel, ¿algo que quieras agregar? Otra vez agradecerte esta entrevista y como siempre estamos a tu disposición. Pues este espacio, Diego, Ángel está abierto para venir a platicar de lo que quieran, ¿no? A mí me interesa muchísimo que los jóvenes, que la gente conozca un poco en este caso, ¿no? De la campaña, iniciativa Ponte el Calcetín a favor de la diabetes. Les agradezco su tiempo por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fer. Gracias a todos ustedes. Gracias, Ángel, Fer. Diego, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar en Marcas y Medios. Creo que esta fue una charla muy ilustrativa y muy educativa. Y muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Ángel, antes de irnos y despedirme, página, redes. Sí, la página de Premios Aspid es premiosaspidhealthcare.com y la del calcetín. ponteelcalcetín.org.mx. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Mi nombre es Ariadne Salomón y recuerden que nos encontramos en la Universidad de la Comunicación, ubicada en la calle Zacatecas 120, Colonia Roma. Para escuchar programas pasados nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Marcas y Medios al Aire o en la página de la Universidad de la Comunicación www.uc.edu.mx. Muchísimas gracias. YouTube,
Marcas y Medios al Aire. Facebook, Marcas y Medios al Aire. O visita página de la Universidad de la Comunicación.